Ruslan Barlet, que nos visita de la congregación Las Flores. Él está disertando el tema ¿qué nos sucede cuando morimos? Prestemos toda nuestra atención a nuestro hermano Valdés. ¿Ha perdido a algún ser querido en la muerte? ¿Cómo se sintió? Algunos lo han descrito como perder un miembro del cuerpo. Es un dolor literal que se siente. Un hermano en los años 70 él escribía canciones teocráticas. Escribió una canción que tenía que ver con esto. Él hacía sus canciones basadas en la Atalaya, en los artículos de la Atalaya. Él escribió: si usted quiere ver de cerca dónde vamos a parar, vaya un día al cementerio o visite un hospital. Allí verá lo que somos, lo que damos, cuándo y cómo, el concurso inevitable que hay para la humanidad. Allí van todas las razas, no existe desigualdad. Lo mismo el pobre que el rico, qué infeliz humanidad. ¿Cómo es posible que el hombre viva tan poco y se vaya, si es que árboles indefensos pueden vivir mucho más? Y note, como él destaca en la parte final de la canción, cómo lo que pensemos sobre la condición de los muertos, sobre lo que sucede cuando morimos, define la forma en que vivimos nuestra vida. Muchos, al ver estas cosas, se deslizan al placer. Ven, comamos y bebamos, porque hemos de perecer. No analizan las razones que producen esta herida. Dudan que haya un remedio que alivie a la humanidad. Entonces, saber la respuesta a esta pregunta, ¿qué nos sucede cuando morimos?, es vital. Define la forma en que vivimos. Pero, ¿qué ha dicho la ciencia al respecto? ¿Qué respuesta le da a la pregunta ¿qué nos sucede cuando morimos? Escucha el comentario de un científico, Hayflick. Él dijo: prácticamente todos los procesos biológicos, desde la concepción hasta la madurez, parecen tener una función, pero el envejecimiento no. No está claro por qué se ha de envejecer. Aunque hemos aprendido mucho sobre la biología del envejecimiento, todavía nos encaramos al inevitable resultado de envejecer y morir sin objetivo. O sea, todas las otras funciones tienen una razón, el envejecimiento no. Entonces, la ciencia no puede responder con exactitud a esta pregunta. Si le preguntamos a la mayoría de las religiones, usted sale por el barrio preguntando ¿qué nos sucede cuando morimos? ¿Cuál es la respuesta que va a obtener? En su mayoría, los buenos al cielo, los malos al infierno. Pero ¿es esto cierto? Si yo le digo a usted que este salón del reino mide 60 pies de ancho y usted me dice no, mide 50, ¿cómo confirmamos la verdad? Es sencillo, ¿verdad? Una cinta métrica, medimos y ahí está. El salón mide tanto. Bueno, hoy, con nuestra cinta métrica espiritual, la Biblia, vamos a medir la verdad sobre la condición de los muertos. Y con una mente abierta, si usted está escuchando o viendo este discurso por primera vez, vamos a hacerlo con una mente abierta. No queremos ofender las creencias de nadie, ni mucho menos. Queremos razonar a partir de las Escrituras, medir la verdad sobre la condición de los muertos. Y mientras lo hagamos, vamos a contestar 4 preguntas relacionadas con esta. La primera es, ¿qué es la muerte? Vamos a ver lo que dice la ciencia, lo que dice la Biblia sobre qué es la muerte. La segunda, ¿cómo llegó a existir la muerte? La tercera, ¿hay algo en nosotros que sobreviva a la muerte del cuerpo? Y última y más importante, la que más nos interesa, ¿tienen algún futuro los muertos? Por eso comencemos con la primera. ¿Qué dice la ciencia sobre la muerte? Bueno, médicamente la muerte puede verse desde distintas ópticas o puntos de vista. Se considera clínicamente muerta una persona cuando dejan de funcionarle el corazón y los pulmones. Pero a esta persona pudiera revivírsele. Tal vez usted lo ha visto en una película o lo ha experimentado con un choque eléctrico y la persona vuelve a la vida. Otra forma
es posible revivir a esa persona. Una vez que mueren las células de los órganos vitales, la persona está biológicamente muerta. La fuerza de vida deja de funcionar en las células y no es posible revivir a esa persona. Pero ¿qué dice nuestra cinta métrica? De forma sencilla. Así como una cinta da las medidas exactas, ¿verdad? 1 pulgada, 16, un octavo. Vamos a Eclesiastés de nuevo, ahora capítulo 9, versículos 5 y 6. Las palabras del sabio rey Salomón bajo inspiración. Aquí él dice la condición de los muertos. Y niños, presten atención porque hay algo para ustedes después. Dice, porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Y dice el 6, además, ya han desaparecido su amor, su odio y sus celos, y ya no participan en nada de lo que se hace bajo el sol. ¿Quiénes aman? ¿Quiénes odian? ¿Quiénes sienten celo? Los vivos. Los muertos no sienten nada de eso. Pero le dije, niños, que había algo para ustedes, hasta para que esté más sencillo. Noten el versículo 4 lo que dice. Para cualquiera que se encuentre entre los vivos hay esperanza, pues vale más, más vale un perro vivo que un león muerto. Mirando uno de estos programas de que analiza la creación, en una jaula llena de monos vivos tiraron un león muerto. ¿Cuál creen ustedes que fue la reacción de los monos? El león es el rey de la selva, así que ellos se fueron hacia un lado. Pero cuando ellos descubrieron que el león estaba muerto, hasta palos le daban al león. Así que hasta los animales pueden percibir la condición de los muertos. La muerte es la ausencia de vida. Por eso Jesús, cuando le dijeron que su amigo Lázaro estaba muerto, dijo, está durmiendo, está en un sueño profundo. La Biblia también dice que los animales son almas vivientes o que pueden morir, ¿verdad? Almas muertas. De hecho, lo que quería decir era que en Santiago 18:4 dice que el alma que peca, ella muere. Así que la muerte, la ausencia de vida. Ya sabemos cuál es la muerte, pero ¿cómo llegó a existir? La ciencia no puede explicar esto. De hecho, ellos pueden explicar que el ser humano llega a un punto en la vida en que las células no se reproducen más y comenzamos a ver los achaques de la vejez, a caerse el pelo, a arrugarnos, etc. Pero no pueden explicar por qué. ¿Por qué si esto sucedió cada 7 años el ser humano era uno nuevo, las células se reproducían? La Biblia sí contesta esa pregunta. Para contestar esa pregunta tenemos que ir al principio de la creación, al Génesis. Vamos allá, Génesis. Jehová colocó allí a Adán y Eva. Les hizo un hogar bello y los creó perfectos. O sea, Adán y Eva eran perfectos. La raíz hebrea para imperfección significa que usted tira y se le desvía la flecha, no da en el blanco. Pero Adán y Eva tiraban y daban en el centro. ¿Por qué aclaramos esto? Bueno, porque entendían cualquier mandato, ¿verdad? A la perfección. Primero veamos por qué Jehová los colocó allí. Génesis 2:15. Jehová los coloca en su hogar y les da un trabajo. Dice, pues bien, Jehová Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ese era el trabajo. Pero vamos a razonar. Imagínese que usted trae a alguien a vivir a su casa. Que eso pasa mucho. Todos aquí, la mayoría somos inmigrantes, ¿verdad? Alguien nos abrigó o nosotros abrigamos a alguien. Imagínese que usted es generoso y esa persona vive en su casa. ¿Verdad que es razonable que esa persona respete algunas reglas que usted tiene en su hogar? ¿Es razonable? Bueno, Jehová hizo lo mismo. Note lo que dice el versículo 16 y 17. Dice, además, Jehová Dios le dio este mandato al hombre. Génesis 2:16. Puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho, pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él,
sin falta morirás. La primera vez que aparece la palabra muerte en las Escrituras. ¿Le parece a usted un mandato difícil de cumplir? Recuerde, tiraban y daban en el centro. Si alguien podía entender ese mandato y lo que implicaba a cabalidad, eran ellos. Eran equilibrados, usaban la máxima capacidad cerebral, que ninguno de nosotros ni sueña con eso. O sea, ellos podían entender este mandato. Imagínense que usted, de nuevo, volviendo a la ilustración, tiene esa persona en su casa y ahora el vecino viene y dice, él no es generoso nada. Él te tiene ahí porque él quiere beneficiarse de la ayuda que da el gobierno. Como pasa, ¿verdad? Él lo que quiere es beneficiarse. Y comienza a hablarle. Bueno, una criatura espiritual comenzó a decirle algo así a él. ¿Cuál debía haber sido la reacción de esta hija de Jehová? ¿Cuál sería su reacción si alguien tan generoso lo hospeda en su casa y usted se beneficia de todo lo que hay ahí? ¿Verdad que es gratitud? Si alguien viene a hablarle mal, usted dice, no, estás loco, ¿cómo tú me vas a hablar mal de mi padre, que me lo ha dado todo? Bueno, sabemos que ella hizo lo contrario. La elección de ella fue rebelarse contra su padre. Una serpiente le empezó a hablar, despertó la curiosidad en ella. ¿Quién sabe? La serpiente comió del árbol y comenzó a hablar. No sabemos. Y ella tal vez razonó, si hizo esto con la serpiente, ¿qué no hará conmigo? No sabemos, ¿verdad? Todo esto es en especulación, pero imagínense, tal vez eso despertó la curiosidad en ella. Y a ella comió del árbol. Y sucedió lo que Jehová les había prometido. Les dijo, comenzarán a morir. Enseguida comenzaron a ver los efectos del pecado en sus cuerpos. Cuando concibieron hijos fue fuera de aquel arreglo perfecto. Y por lo tanto, le pasaron a sus hijos este defecto. Así como a veces heredamos de nuestros padres la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades que podemos heredar de ellos. Ahora note cómo la Biblia, de nuevo, lo explica de una forma, sintetiza todo esto en un solo versículo. Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Ahí dice, así pues, por medio de un solo hombre, o sea, de Adán, el esposo de Eva, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Sí, aunque nosotros no tenemos culpa de lo que sucedió hace 6,000 años, lo heredamos en nuestros genes, lo heredamos. Entonces está claro, ya sabemos qué es la muerte y cómo llegó a existir. Pero si usted sale, como dijimos al principio, preguntando en el barrio, ¿qué nos sucede cuando morimos? Las personas le van a decir, los buenos al cielo, los malos al infierno. ¿Existe esa idea en la Biblia? Si usted busca, esa idea no aparece. Alma inmortal, en la Biblia no aparece esa idea de que hay un alma inmortal, algo que sobreviva a la muerte del cuerpo. De hecho, la raíz hebrea que se usa para alma significa, que nefesh significa la persona en su totalidad. Ahí mismo en Génesis 2:7, cuando Jehová creó a Adán, dice, note lo que dice allí, Génesis 2:7. Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo del suelo y a soplarle el aliento de vida en la nariz. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. Antes decía en alma viviente. Adán en su totalidad era un alma, no tenía un alma. Entonces esa idea de que algo sobrevive a la muerte no la va a encontrar. Sin embargo, hay algunos versículos de la Biblia que pudieran parecer un tanto controversiales. Vamos a ver uno de ellos. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7. Eclesiastés 12:7. Uno que tal vez pudieran usar para decirnos, oiga, pero aquí dice que algo vuelve a Dios. En el caso del espíritu, que la raíz hebrea es ruach o algo así, que es la fuerza de vida. Dice el versículo 7 de Eclesiastés 12, entonces el polvo vuelve a la tierra, tal como era, y el espíritu vuelve al Dios verdadero que lo dio. ¿Qué es lo que vuelve aquí a Dios? Si tiene la Biblia digital,
toque ahí en espíritu. Ahí lo va a llevar a, en la segunda referencia, es la atalaya 15 de julio del 2001. Note cómo se explica de forma clara. Dice, quiere decir esto, que una entidad espiritual viaja literalmente a través del espacio hasta encontrarse en presencia de Dios. Desde luego que no. En la Biblia el verbo volver no denota necesariamente un movimiento real de un lugar a otro. Por ejemplo, los israelitas infieles recibieron esta exhortación: vuelvan a mí y yo ciertamente volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el caso de Israel, volver a Jehová implicaba abandonar su mal proceder y regirse otra vez por las justas normas divinas. En el caso de Jehová, volver a Israel significaba que mostraría favor a su pueblo de nuevo. En ambos casos, dice la atalaya, la acción de volver se refería a un cambio de actitud y no a un desplazamiento geográfico literal. Pero para ponerlo todavía más sencillo, para ilustrarlo, esta ilustración la aprendí de un superintendente viajante hace años. Imagínese que usted ha trabajado duro para comprar su casa y como no tiene todo el dinero para pagarla de una vez, tiene que dar una entrada, ¿verdad? Y quedarse pagando prestaciones o una hipoteca, pagos mensuales. Pero la cosa se puso mala y usted no puede pagar más su casa. Al paso de unos 3 o 4 meses, ¿qué sucede? Ejecución hipotecaria. El banco viene y le quita su casa. ¿Sería realista pensar que el banco viene con una grúa y arranca su casa y se la lleva para la sucursal? Claro que no. Lo que se lleva el banco es su derecho a vivir en esa casa. Por decirlo así, el título de propiedad de su casa. Y usted tiene que irse. Como nosotros heredamos el pecado, no podemos pagar nuestra vida, esta casa. Y por lo tanto, cuando llegue el tiempo, ¿qué pasa? Foreclosure. La perdemos. ¿Quién es el único que tiene la capacidad y la potestad de devolverle su casa? El dueño del banco. El dueño del banco puede decirle, no, usted se queda ahí. De hecho, a partir de ahora yo le pagué su mortgage completo. Usted no tiene que efectuar un pago más. O el gerente, el hijo del dueño. Bueno, eso nos lleva a la última pregunta. Porque parece que el hijo del dueño hizo algo parecido, ¿verdad? Como que pagó esa deuda. La última pregunta es, ¿existe en nosotros, verdad? Si está tomando apuntes, ¿existe en nosotros una esperanza real? ¿Existe una esperanza real para el futuro? El sabio Job de la antigüedad, el siervo fiel de la antigüedad, él preguntó, si un hombre físicamente muere, ¿puede volver a la vida? Y después él dijo, todos los días de mi trabajo esperaré. Él tenía fe en que eso iba a ser una realidad. ¿Es posible? Tal vez hace un tiempo atrás no, pero ahora cada vez para los seres humanos es más fácil creer en que puede existir una resurrección, cuando ya se puede usar una célula y generar una vida, o generar masa muscular, etcétera. O por las grabaciones de video, usted puede ver personas que fallecieron hace mucho tiempo y las ve ahí. Imagínese para el Creador. De hecho, la Biblia habla acerca de varias resurrecciones. El propio Hijo de Dios vino, el Hijo del dueño del banco vino y pagó con su vida para que usted y yo podamos tener derecho a esa vida futura. Tal vez a nunca morir, pero si morimos, a que nos despierten del sueño. Esta tarde vamos a analizar en específico una que revela mucho sobre la resurrección, que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan 11. Se trata de la resurrección del amigo, un amigo querido de Jesús. Como él sabía que la condición de los muertos, la muerte es la ausencia de vida, cuando le dicen que había muerto, dijo, está durmiendo, y yo voy allá a despertarlo. Entonces ahora note cuando se encuentra con una de las hermanas de Lázaro. Versículo 21 dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano se levantará. Marta le respondió, yo sé que se levantará en la resurrección en el último día.
Primera lección, Marta confiaba en la resurrección. De hecho, ella sabía que habían acontecido, que ya sucedieron en el pasado, que siervos de Jehová habían levantado a personas. Aún así, Jesús le muestra sus credenciales en el versículo siguiente. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que demuestre fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y nadie que esté vivo y demuestre fe en mí morirá jamás. ¿Crees tú esto?, le preguntó. Ella le dijo, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Ahora note la interacción con María, refleja mucho más sobre la resurrección. María, cuando se encuentra con él, le dice algo parecido, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorando a ella y también a los judíos que la acompañaban, se conmovió en lo más profundo de su ser y se sintió angustiado. Les preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. A Jesús se le saltaron las lágrimas. Uno pudiera leer este relato y pasarle por encima. A Jesús se le saltaron las lágrimas, seguir leyendo. Pero eso significa muchísimo para nosotros. Para Jesús, levantar a los muertos no es un simple procedimiento, como tal vez un fotógrafo revelando fotos o imprimiéndolas. Para él envuelve emociones. Mire, un ejemplo sencillo. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 15 años. Ella tenía 38. ¿Usted cree que yo no quiero a mi mamá? Yo me acuerdo de mi mamá todos los días. Pero hay 3 personas que la aman mucho más que yo. Voy a comenzar en el orden de atrás hacia adelante. La tercera persona, mi abuela, que todavía vive, tiene 93 años. Se ha dicho, hay palabra para quien pierde a su mamá, un huérfano o su papá. Hay palabra para quien pierde a su esposo o esposa, viuda. Pero no hay palabra para quien pierde a un hijo. Ese es el mayor dolor que existe. Segunda persona, Jesús. Mire, yo pudiera decir que yo doy mi vida por mi mamá, pero es que Jesús lo hizo. Jesús dio su vida por mi mamá y por todos nuestros seres queridos que han muerto. Y número 1, yo amo a mi madre, pero yo creo que no daría a ninguna de mis 2 hijas por mi mamá. Jehová sí lo hizo. Jehová dio a su hijo por mi mamá. ¿Verdad que ahora cobra más valor esta frase? A Jesús se le saltaron las lágrimas. Y no porque no pudiera hacerlo, él tenía la capacidad, pero para él envuelve emociones. Él nos ama. Fíjese lo que sucede a continuación. Al verlo, los judíos se pusieron a decir, mira cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían, si este hombre pudo abrirle los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Jesús dijo en el 39, quiten la piedra. Pero Marta le dijo, la hermana le dijo, Señor, debe oler mal porque han pasado 4 días. Otro detalle, no importa la distancia, el tiempo que lleven muertos, dónde murieron. Y Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías podrías ver la gloria de Dios? Y ahí le hizo una oración a su padre. Jehová lo facultó para poder levantar a los muertos y aún así le pidió permiso. Le dijo, Padre, te doy las gracias por haberme escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por la multitud que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Y entonces dijo, Lázaro salió y ya usted sabe, la emoción. Note la imagen, tenemos una imagen. Usted recuerda esta imagen cuando la estudiamos, la analizamos en el estudio bíblico de la congregación. Le voy a leer brevemente lo que decía ese inicio ahí. Dice, usted arranca una apetitosa manzana de un árbol y percibe su delicioso aroma antes de ponerla en la cesta. Lleva horas trabajando, pero no se ha cansado y quiere hacer un poco más. Su madre también está recogiendo frutas de un árbol cercano mientras conversa alegremente con sus familiares y amigos, quienes han venido a ayudar en la cosecha. Se ve tan joven como cuando usted estaba en su infancia. Le cuesta creer que la vio envejecer en aquel mundo que ya no existe.
Recuerda cómo las enfermedades le fueron quitando la vida y cómo le tomó la mano mientras ella daba su último suspiro. Cuánto lloró sobre su tumba. Sin embargo, ahora está aquí como muchas otras personas, saludable y llena de vida. Puede ver ahí a su ser querido que ha perdido. Esta promesa no son palabras vacías. Las resurrecciones han sido hechos comprobados con testigos oculares. Podemos tener fe en esta esperanza de la resurrección. Por eso, ¿qué hemos analizado en esta tarde? Hemos contestado ya las 4 preguntas. Las hemos medido con nuestra cinta espiritual. ¿Qué es la muerte? La ausencia de vida, inexistencia. ¿Cómo llegó a existir? La heredamos de nuestros primeros padres. ¿Hay algo que sobrevive a la muerte? Imposible. De hecho, ¿quién puso esa idea en los seres humanos? Recuerda a la serpiente como le dijo a Eva, llegarán a ser como Dios. Esa idea viene desde el mismo Edén y se ha cobrado la vida de muchas personas. La mayoría de la humanidad cree que cuando uno muere, los buenos al cielo, los malos al infierno, por favor. Y por último hemos visto que tenemos una esperanza segura, que sí podemos confiar en ella, que es real. Por eso, teniendo esto presente, si usted lo ha analizado con una mente abierta, ¿qué puede hacer? ¿Qué pasos puede dar para acercarse más a Dios y confiar en esta promesa? El primer paso es adquirir conocimiento exacto de la voluntad de Dios y sus propósitos. Esto significa leer la Biblia todos los días. Pero no me gusta leer todos los días, me cansa. No soy muy buen lector. No importa, lea la Biblia. ¿Sabe lo que puede pasar? Lo mismo que pasa con un colador sucio que usted le pone debajo de una llave de agua. Él retiene agua, no retiene ninguna agua. Pero ¿qué sucede cuando pasa el tiempo? El colador se limpia. Que tenemos que lavarnos nuestro cerebro. Claro que hay que lavarse el cerebro de las cosas sucias que hay en este mundo y de las enseñanzas falsas. Segundo, aplicar lo que aprendemos y fortalecer la fe. Tercero, relacionarnos constantemente con nuestros hermanos en la fe. Hay un dicho que me gusta mucho, dice, el pájaro no canta porque es feliz porque canta. Usted no vino a la reunión porque es feliz, usted es feliz porque vino a la reunión. Y eso pasa muchas veces. Y hablar a otras personas de lo que aprendemos de la Biblia, esa es la cuarta. Lógico, si usted tiene la cura para una enfermedad como el cáncer, no la compartiría. Trataría a todo el mundo, trataría de hablarles a todos. Por último, siempre, de vez en cuando, debemos hacernos un autoanálisis y preguntarnos, ¿qué pensarían de mí si yo me fuera hoy? Si yo me fuera hoy, podemos tener 3 reacciones. Y la primera, indiferencia. ¿Se ha ido? O alivio. Por fin se... O llorarían por ti. Si lloraran por ti, wow, es porque has hecho algo importante. Porque has puesto el corazón en lo que estás haciendo, que no eres un testigo mediocre, que has hecho todo al 100%, que te has esforzado por hablarle a los demás de Jehová, compartir la verdad. Por eso los dejo con este último pensamiento, que también tiene un poco de realismo. Cuando llegaste al mundo, tú llegaste llorando, y todos los demás estaban satisfechos, ¿verdad? Nació el bebé, estaban satisfechos. Que cuando te vayas satisfecho y los demás llorando.